Mi nombre es Elena. Tengo 65 años y un frío perenne instalado en el alma, un eco de la mañana en que mi vida se partió en dos. Hoy, sentada en este pequeño balcón que he aprendido a llamar hogar, con el calor de una taza de té entre las manos, siento la necesidad de contarlo, no como un lamento, sino como un mapa de la herida, para que nadie olvide que hasta el silencio más profundo puede encontrar su voz. El aire de la montaña aquel día era distinto. Era un aire afilado, de una pureza casi insultante, que te limpiaba los pulmones, pero te helaba los huesos. Javier, mi marido durante 40 años, caminaba delante de mí, con paso firme, seguro. A su lado, Carlos, su socio, un hombre cuya sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Yo iba detrás, observando sus espaldas, la forma en que el sol de la mañana dibujaba sus siluetas contra el cielo azul violento. Sentía el crujido de la grava bajo mis botas como un metrónomo, marcando un final que yo todavía no era capaz de comprender, pero que mi cuerpo ya presentía en cada poro de mi piel, en la tensión de mi nuca, en la sequedad repentina de mi boca. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de secretos que flotaban entre los pinos como una niebla invisible y tóxica. La propuesta del viaje había sonado falsa desde el principio. Como en los viejos tiempos, Elena, dijo Javier un par de noches antes. Su voz, normalmente grave y serena, tenía una resonancia hueca, como si proviniera del fondo de un pozo. Los viejos tiempos se habían perdido en un laberinto de ausencias, de cenas frías y de un perfume dulzón que se adhería a sus camisas y que no era el mío. Nuestra casa, la que construimos con la ilusión de una vida entera, se había convertido en un mausoleo de nuestra historia, cubierta por el polvo del abandono. Yo había dejado de preguntar, de discutir. El cansancio se había apoderado de mí, una fatiga emocional que me había enseñado a aceptar los silencios como la nueva normalidad. Asentía a su propuesta de ir a la montaña, igual que asentía a todo lo demás, con la esperanza ingenua de que el aire puro pudiera, de alguna manera, ventilar la podredumbre que se había instalado entre nosotros. Pero el aire en el coche, durante las 2 horas de trayecto desde Madrid, fue irrespirable, una mezcla del ambientador de pino y la tensión palpable de 2 hombres que compartían un secreto y una mujer que solo era un obstáculo. El sendero ascendía en una curva suave, revelando a cada paso una vista más impresionante del valle. Los árboles se aferraban a las laderas con una tenacidad que yo envidiaba. El sol calentaba mi chaqueta, pero no lograba penetrar la capa de hielo que se formaba bajo mi piel. Mi respiración se volvía más corta, no solo por el esfuerzo físico, sino por una ansiedad creciente que me oprimía el pecho, como una mano invisible. Fue entonces, en un recodo especialmente bello, un mirador natural desde el que el mundo parecía una maqueta perfecta y silenciosa, cuando Javier se detuvo. Lo hizo de forma tan abrupta que casi chocó contra su espalda. Carlos se paró a su lado, unos pasos más atrás, como un guardián. El único sonido era el silbido del viento entre las rocas y el latido desbocado de mi propio corazón, un tambor frenético que resonaba en mis oídos. El silencio que siguió no fue de paz, sino de expectación, un silencio de depredador. Miré el rostro de Javier, buscando una explicación para aquella pausa, pero sus facciones eran una máscara de calma calculada, que me aterrorizó más que cualquier grito. «Cállate, Elena». La voz de Carlos fue un latigazo, un corte seco en el aire quieto de la montaña. Las palabras me golpearon con una fuerza física, haciéndome retroceder un paso. El desconcierto fue total, absoluto. Mis labios no se habían movido, ni un solo músculo de mi cara había traicionado el torbellino de mi interior. No había emitido sonido alguno. ¿Por qué me mandaba callar si yo ya estaba sumida en el silencio más profundo que había conocido? Mis ojos volaron hacia Javier, buscando refugio, una defensa, el gesto protector que durante 40 años había sido mi ancla. Pero no encontré nada. Su mirada no se cruzó con la mía. Estaba fija en un punto lejano del horizonte, como si estuviera ensayando una escena, como si yo ya no formara parte de su realidad. En ese instante, una náusea helada subió por mi garganta. El miedo dejó de ser una premonición, para convertirse en una certeza física, un nudo de hielo en el estómago que me robaba el aire y me hacía temblar de una forma incontrolable, violenta. Entonces él se giró y caminó hacia mí.
lentamente, sin prisa. El sol quedó a su espalda, convirtiéndolo en una silueta oscura, sin rostro, una figura anónima que avanzaba para borrarme. Su sombra me cubrió por completo, sumiéndome en una oscuridad fría, a pesar del día radiante. Y con la oscuridad llegó su olor. La misma loción de afeitado con sándalo que usaba desde que nos casamos. Un aroma que durante décadas había significado hogar, seguridad, el olor de los domingos por la mañana, de los abrazos de un mal día. Era el olor de mi vida. Pero en ese momento, en ese preciso instante, el aroma familiar se transformó en algo nauseabundo, en el perfume de la traición. Mi cerebro no podía procesar la disonancia. ¿Cómo podía el olor del amor oler a muerte? Sentí un mareo agudo. El paisaje empezó a dar vueltas a mi alrededor y tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no derrumbarme allí mismo, para obligarme a mantenerme en pie frente al hombre que había sido mi mundo y que ahora se disponía a destruirlo. Su mano se cerró sobre mi brazo. No fue un gesto violento, sino firme, definitivo, una posesión. La sentí fría a través de la manga de mi chaqueta, una frialdad que no era solo de la temperatura ambiente, sino que emanaba de él. Sus dedos. Sentí un mareo agudo. El paisaje empezó a dar vueltas a mi alrededor y tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no derrumbarme allí mismo, para obligarme a mantenerme en pie frente al hombre que había sido mi mundo y que ahora se disponía a destruirlo. Su mano se cerró sobre mi brazo. No fue un gesto violento, sino firme, definitivo, una posesión. La sentí fría a través de la manga de mi chaqueta, una frialdad que no era solo de la temperatura ambiente, sino que emanaba de él. Sus dedos no temblaban, tenían la calma de quien ejecuta un plan largamente meditado. Los míos, en cambio, eran un manojo de nervios inútiles, incapaces de cerrarse, de defenderse. Levanté la vista hacia su cara, ahora tan cerca de la mía. Pude ver cada arruga alrededor de sus ojos, cada poro de su piel. Eran los rasgos que conocía mejor que los míos propios, los que había besado miles de noches. Pero sus ojos estaban vacíos. Eran dos pozos oscuros, desprovistos de cualquier emoción, de cualquier rastro del hombre con el que había criado a 2 hijos, con el que había celebrado 40 aniversarios. No había ira, ni pena, ni duda, solo una determinación gélida, la de un cirujano a punto de extirpar un tumor. Y yo era el tumor, la parte de su vida que había que eliminar para poder seguir adelante. Se inclinó hasta que su boca estuvo junto a mi oído. Pude sentir su aliento, cálido contra la piel helada de mi mejilla. El contraste me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda entera. El mundo se detuvo, el viento cayó, los pájaros enmudecieron. Solo existía ese espacio minúsculo entre sus labios y mi piel, un universo de terror contenido en un instante. Esperaba un grito, una acusación, una explicación cruel, pero lo que vino fue peor. Fue un susurro íntimo, casi tierno en su modulación, como los que habíamos compartido en la oscuridad de nuestro dormitorio durante tantos años. Y en ese susurro pronunció 2 palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro, 2 palabras que demolieron los cimientos de mi existencia y me arrojaron a un vacío del que nunca podría regresar del todo. 2 palabras que redefinieron 40 años de amor y los convirtieron en una mentira macabra. Me miró a los ojos, asegurándose de que entendía la orden, el final de todo lo que fuimos, y lo dijo: «Fíngete muerta». La orden no fue una onda sonora, fue una detonación interna. Mi corazón no se detuvo, se hizo añicos. El aire se solidificó en mis pulmones. ¿Fingirme muerta? La frase no tenía sentido, era un absurdo, una línea de una película mala. Pero la mirada de Javier era real, la presión de sus dedos en mi brazo era real, el abismo que se abría a mis pies era real. Por primera vez en 40 años lo vi, no al padre de mis hijos, no a mi compañero de vida, sino a un completo desconocido, un extraño con su cara y su voz que había pasado los últimos meses, quizás años, calculando el valor de mi vida en los fríos términos de una póliza de seguro de vida de 200.000 euros. Había pesado mis risas, mis cuidados, mis miedos y mis sueños en una balanza y había decidido que mi muerte valía más que mi presencia.
La comprensión fue como tragar cristales rotos, un dolor agudo y lacerante que me desgarró por dentro, dejándome hueca, vacía, una cáscara sin alma. Carlos dio un paso al frente, con esa sonrisa suya que parecía pegada con alfileres. No lo hagas personal, Elena. Es solo un negocio. ¿Un negocio? Esa palabra resonó en el cráneo vacío en que se había convertido mi cabeza. Mi vida, un negocio. Las noches en vela cuando los niños tenían fiebre, con mi mano en sus frentes, sintiendo cómo les bajaba la temperatura, los sacrificios silenciosos, las carreras que dejé de lado por apoyar la suya, las arrugas que sus preocupaciones habían dibujado alrededor de mis ojos, las comidas familiares de los domingos, el olor a estofado llenando la casa, todas esas pequeñas piezas que formaban el mosaico de una existencia compartida, de una familia, eran simplemente una partida en un libro de contabilidad, un activo que ahora había que liquidar para obtener beneficios. La banalidad de su comentario, la monstruosa simplicidad de su lógica, fue más cruel que un golpe. Me redujo a una cifra, a un problema que necesitaba una solución definitiva. Me sentí completamente sola, suspendida en una burbuja de irrealidad. El mundo seguía girando, el sol seguía brillando, pero para mí todo se había detenido en ese precipicio. Me pregunté si alguien más en el mundo había sentido alguna vez esa clase de traición, ese momento exacto en que la persona que juró protegerte se convierte en tu verdugo. Quizás has vivido algo parecido, no en una montaña, sino en la cocina de tu casa, en una llamada telefónica, en una cama vacía. Una traición tan profunda que te roba el aire y te hace dudar de cada recuerdo que atesorabas. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. En ese momento, en ese borde del mundo, habría dado cualquier cosa por saber que no era la única alma que había sido empujada a ese abismo, por sentir que mi dolor, aunque único, no era una anomalía en el cruel tejido de las relaciones humanas. Necesitaba, con una desesperación que me ahogaba, una conexión. Curiosamente, no grité, no supliqué, no lloré. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. Fue como si algo dentro de mi pecho, algo blando y vulnerable que había pasado toda una vida sintiendo, se rompiera en 1000 pedazos y, en su lugar, se solidificara una pieza única de hielo afilado. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en el fondo de mi estómago, pero ya no me controlaba. La adrenalina me recorrió el cuerpo, agudizando mis sentidos. De repente fui consciente de todo, del olor a tierra húmeda, del tacto áspero de la corteza de un pino cercano, del sonido lejano de un avión cruzando el cielo inmenso. Mi mente, que segundos antes era un caos de pánico y confusión, se volvió clara, lúcida. Por primera vez en muchos años me sentí presente en mi propio cuerpo. No era la esposa sumisa ni la madre abnegada. Era una mujer al borde de la muerte, y esa proximidad con el final me otorgó una extraña y terrible serenidad, una dignidad que no sabía que poseía. Con esa nueva claridad lo miré directamente a los ojos, a los de Javier. Sostuve su mirada vacía con la mía, que ahora ardía con una fuerza silenciosa. Ya no buscaba respuestas ni clemencia, solo quería que me viera, que viera que la mujer a la que estaba a punto de asesinar no era un concepto, no era una cifra en un papel, sino un ser humano que en ese preciso instante lo estaba juzgando desde el otro lado de una brecha insalvable. Forcé a mis cuerdas vocales a funcionar, a empujar el aire a través de la garganta agarrotada por el terror. El sonido que salió fue poco más que un hilo de voz, frágil pero inquebrantable. Una pregunta que no pedía información, sino que exigía una confesión. Una sola palabra que contenía el peso de 40 años de vida compartida, de promesas rotas y de una confianza pulverizada. Una palabra que lo obligaba a confrontar la monstruosidad de su acto, aunque fuera por un único y fugaz segundo antes del final. ¿Por qué? Su reacción fue la de un cobarde. Apartó la mirada. No pudo sostener el peso de mi pregunta, el reflejo de su propia alma que vio en mis ojos. Su vista se perdió en las montañas, en cualquier lugar que no fuera yo. El hombre que había planeado mi muerte con una frialdad metódica no tenía el valor de enfrentarse a su víctima. Sus labios se movieron, emitiendo un sonido casi inaudible.
2 palabras que fueron la máxima expresión de su egoísmo, la última palabra de tierra sobre el ataúd de nuestro matrimonio. Lo siento. Ese lo siento no era para mí. No contenía arrepentimiento ni remordimiento. Era una absolución que se concedía a sí mismo, un punto y final para limpiar su conciencia antes de cometer lo imperdonable. Fue peor que el silencio, peor que un insulto. Fue la confirmación final de que para él yo ya no existía, que mi dolor era irrelevante, una simple formalidad antes de cerrar el negocio. El sonido de esas palabras fue el eco de mi vida desmoronándose. Sentí el empujón. No fue violento, sino decidido. Un impulso firme en el centro de mi espalda que me desequilibró al instante. Mis pies abandonaron la seguridad del suelo. El aire me fue arrebatado de mis pulmones en un silbido agudo. El cielo azul se precipitó hacia mí, girando en una espiral vertiginosa. No hubo tiempo para gritar. Mi cuerpo se tensó, preparándose para un impacto que nunca llegó del todo. Mientras caía, con el viento rugiendo en mis oídos como un animal furioso, mi mente no proyectó mi vida entera ante mis ojos. No pensé en mis hijos, ni en mi propia muerte. En ese fragmento de segundo suspendido en el vacío, mi último pensamiento fue para él. Recordé la textura áspera de la lana del jersey que le había tejido para su último cumpleaños, el que llevaba puesto en ese momento. Recordé el movimiento de mis manos al tejerlo, cada punto una pequeña muestra de amor. Fue allí, en silencio, mientras el mundo se giraba para tragarme, que entendí que mi vida ya no me pertenecía. De acuerdo. Aquí tienes el texto solicitado para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. El primer recuerdo nítido no es una imagen, sino una sensación, el dolor. Un dolor sordo y profundo que parecía nacer en la médula de cada hueso, una sinfonía de fracturas y contusiones que me anclaba a la realidad. Abrí los ojos y la luz blanca y cruel de un techo de hospital me cegó. Un blanco aséptico que olía a lejía y a desinfectante, un olor que se te pegaba al fondo de la garganta. A mi lado, el pitido monótono de una máquina marcaba un ritmo que no reconocía como el de mi propio corazón. Mi cuerpo era un mapa de territorios desconocidos, vendajes, vías, un peso que no sentía como mío. Intenté mover un brazo y un calambre eléctrico me recorrió desde el hombro hasta la punta de los dedos, obligándome a quedarme quieta. Estaba viva. La constatación no llegó con alegría ni con alivio. Llegó con una confusión helada, la misma que sentí en la montaña. ¿Cómo era posible? El viento, la caída, la certeza del final, todo se agolpaba en mi mente como fragmentos de un sueño febril. La montaña no me había querido, me había escupido de vuelta a un mundo que ya no era el mío. Los días en el hospital se convirtieron en una neblina de morfina y preguntas. 2 policías, un hombre mayor con ojos cansados y una mujer joven con una libreta, se sentaron junto a mi cama. Al principio, mi voz era un graznido, un sonido roto que me avergonzaba. Les conté lo que recordaba, las palabras exactas, el susurro de Javier, la sonrisa de Carlos, el olor a sándalo. Lo conté sin lágrimas, con una precisión casi clínica, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. El policía mayor asentía despacio, sin mostrar sorpresa, como si hubiera escuchado 1000 historias de traición en su carrera. La mujer joven, en cambio, no podía ocultar el horror en su mirada. Era en sus ojos donde yo veía el reflejo de mi propia tragedia, la monstruosidad de que el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad hubiera intentado asesinarme por una póliza de 200.000 euros. 200.000 euros, el precio de 40 años de vida. Lo repetía para mis adentros, intentando que la cifra tuviera algún sentido, pero solo era ruido, un insulto a cada recuerdo que habíamos construido juntos. Conocí a Javier a los 20 años, en una verbena de verano en el pueblo de mis padres. Él estudiaba arquitectura en Madrid y yo acababa de terminar magisterio. Olía a verano y a promesas. Bailamos toda la noche, y al final, mientras caminábamos por las calles vacías bajo un cielo lleno de estrellas, me habló de sus sueños. Quería construir casas, no solo edificios. Hogares, lugares donde la gente pudiera ser feliz, donde los niños pudieran crecer seguros. Sus palabras eran un bálsamo,
una visión de un futuro sólido y luminoso que contrastaba con mis propias inseguridades. Yo solo quería una vida tranquila, una familia, el calor de un hogar. Me enamoré de su ambición, de la seguridad con la que hablaba del futuro, un futuro en el que, desde esa primera noche, me incluyó sin dudarlo. Nos casamos 2 años después, en una pequeña iglesia de piedra. Yo llevaba un vestido sencillo que había cosido mi madre, y en mis ojos se reflejaba la certeza absoluta de que había encontrado a mi compañero para toda la vida. Qué ingenua era, qué ciega y felizmente ingenua. Nuestra primera casa fue un pequeño piso alquilado en el barrio de Argüelles. Las paredes eran finas como el papel y oíamos las discusiones de los vecinos, pero para nosotros era un palacio. Pasábamos las noches en el suelo del salón, sobre una alfombra raída, con planos de casas extendidos a nuestro alrededor. Javier dibujaba y yo leía, o simplemente le observaba, fascinada por la concentración con la que trazaba líneas que se convertirían en paredes, en habitaciones, en vidas. Fue allí donde tomé la primera de mis muchas decisiones silenciosas. Me ofrecieron una plaza fija en un colegio a las afueras, una oportunidad que había estado esperando. Pero el estudio de Javier empezaba a despegar. Necesitaba ayuda con las facturas, con las llamadas, con la gestión. «Solo será por un tiempo, Elena, hasta que podamos contratar a alguien», me dijo una noche, con la cabeza apoyada en mi regazo, el cansancio marcando sus facciones. Y yo le creí. Dejé pasar la plaza. El tiempo se convirtió en años, y los años en una vida entera. Me convertí en su secretaria, su contable, su apoyo incondicional, la sombra que hacía posible que su luz brillara con más fuerza. Los niños llegaron pronto, primero Marcos, luego Lucía. Mi mundo se redujo y se expandió al mismo tiempo. Se redujo al perímetro de nuestra nueva casa, un chalet que Javier había diseñado y construido con sus propias manos en una urbanización a las afueras de Madrid, y se expandió hasta abarcar el universo entero que suponían esas 2 pequeñas vidas. Mis días eran un ciclo de biberones, pañales, fiebres nocturnas y parques. La cocina se convirtió en mi centro de operaciones, el lugar desde donde orquestaba la vida familiar. El olor a guiso de mi madre llenaba la casa los domingos. Javier llegaba tarde, cansado, pero siempre tenía un beso para los niños y una caricia distraída para mí. Éramos la imagen perfecta, la familia que todos admiraban en las barbacoas de los sábados. Pero bajo la superficie, las grietas ya habían comenzado a formarse, finas e invisibles como un cabello, pero profundas. Yo las ignoraba, demasiado ocupada en mantener a flote el barco, en asegurarme de que todos los demás estuvieran bien, sin darme cuenta de que yo me estaba ahogando lentamente en un mar de rutinas y silencios. El primer sacrificio real, el que sentí como una amputación, fue la casa de mis padres en el pueblo. Tras su muerte, la heredé. Era una casa vieja, llena de recuerdos, de veranos largos y del olor a leña en invierno. Quería conservarla, arreglarla, que mis hijos tuvieran el mismo refugio que yo tuve. Pero el estudio de Javier pasó por una mala racha, una inversión fallida, un cliente importante que no pagó. Una noche lo encontré en su despacho, la cabeza entre las manos, la luz del flexo iluminando las primeras canas de su pelo. Me habló de la posibilidad de la quiebra, de perderlo todo, nuestra casa, el futuro de los niños. La casa del pueblo, Elena. Si la vendemos, podríamos salir de esto. Es la única solución. Sentí un frío intenso, un nudo en el estómago. Era mi único vínculo tangible con mis padres, con mi pasado. Pero vi el pánico en sus ojos, la desesperación. Y una vez más cedí. Vendimos la casa por 45.000 euros, una fracción de su valor emocional. El dinero se inyectó en la empresa, y efectivamente salieron a flote. Nunca me agradeció el sacrificio. Simplemente pasamos página. Fue por esa época cuando Carlos entró en nuestras vidas. Al principio fue un soplo de aire fresco. Era más joven, agresivo en los negocios, con una visión que, según Javier, era lo que la empresa necesitaba para expandirse. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Cenas de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, viajes de fin de semana para ver terrenos. Yo me quedaba en casa, esperando, con la cena enfriándose en el horno y una ansiedad sorda creciendo en mi pecho. Carlos venía a casa a veces, traía vinos caros y sonreía mucho, pero sus ojos siempre estaban calculando, midiendo. No me gustaba. Había algo en él que me inquietaba, una falta de sustancia, una ambición depredadora. Se lo dije a Javier una noche, en la cama, en la oscuridad.
No me fío de él, Javi. Él se rió, una risa corta y despectiva. No seas paranoica, Elena. Eres tú que ves fantasmas en todas partes. Carlos nos está haciendo ganar mucho dinero. Y con esa frase zanjó la conversación, levantando un muro entre nosotros que nunca antes había existido. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Cenas de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, viajes de fin de semana para ver terrenos. Yo me quedaba en casa, esperando, con la cena enfriándose en el horno y una ansiedad sorda creciendo en mi pecho. Carlos venía a casa a veces, traía vinos caros y sonreía mucho, pero sus ojos siempre estaban calculando, midiendo. No me gustaba. Había algo en él que me inquietaba, una falta de sustancia, una ambición depredadora. Se lo dije a Javier una noche, en la cama, en la oscuridad. No me fío de él, Javi. Él se rió, una risa corta y despectiva. No seas paranoica, Elena. Eres tú que ves fantasmas en todas partes. Carlos nos está haciendo ganar mucho dinero. Y con esa frase zanjó la conversación, levantando un muro entre nosotros que nunca antes había existido. A partir de entonces aprendí a callarme mis instintos. La primera traición tangible llegó en forma de perfume, un aroma dulzón, floral, que no era el mío. Se adhería a sus camisas, a la piel de su cuello cuando le daba un beso de buenas noches. Al principio intenté convencerme de que era una tontería, que sería el perfume de alguna clienta, de una secretaria, pero el olor era persistente, una presencia invisible en nuestra casa, en nuestra cama. Una noche, mientras deshacía su maleta después de un supuesto viaje de negocios a Bilbao, encontré un recibo de una joyería, un colgante de oro. No era mi cumpleaños, ni nuestro aniversario. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor en el silencio de la habitación. Lo confronté esa misma noche, con el recibo en mi mano temblorosa. Él ni siquiera se inmutó. Me miró con frialdad y me dijo que era un regalo de empresa para la esposa de un cliente importante. Su coartada era perfecta, plausible, imposible de rebatir. Pero yo sabía que mentía. Lo vi en el ligero tic de su párpado, en la forma en que evitaba mi mirada. Esa noche no lloré. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo como el hielo se instalaba alrededor de mi corazón. El cansancio emocional es un veneno lento. Te va minando poco a poco sin que te des cuenta. Dejé de preguntar por sus retrasos. Dejé de oler sus camisas. Acepté sus explicaciones vagas con un asentimiento de cabeza, porque la energía necesaria para discutir, para enfrentarme a la verdad, era superior a mis fuerzas. Me refugié en mi rutina, en la casa, en el jardín. Hablaba con mis plantas más que con mi marido. Ellas, al menos, respondían a mis cuidados. Fue en ese estado de agotamiento, de rendición silenciosa, cuando me pidió que fuera al banco con él. Dijo que necesitaban mi firma como copropietaria para renegociar un crédito importante para la empresa. Recuerdo el despacho del director, un hombre con un traje gris y una sonrisa profesional. Javier y él hablaron en un lenguaje que yo no entendía, lleno de términos financieros, de avales y pólizas. Me pasaron una pila de documentos. Firma aquí y aquí, cariño. Mi mano se movió automáticamente. No leí nada. ¿Para qué? Confiaba en él, o más bien estaba demasiado exhausta para no hacerlo. Entre esos papeles, sin yo saberlo, estaba la póliza de seguro de vida. Mi vida. Mi firma en el papel fue el equivalente a poner la soga alrededor de mi propio cuello. La manipulación de Javier no era violenta, era sutil, casi artística. Se había convertido en un experto en hacerme sentir culpable, en presentarme como una mujer difícil, depresiva, inestable. Lo hacía delante de los hijos, ya adultos, cuando venían a comer los domingos. Si yo expresaba una opinión contraria a la suya, él suspiraba y decía cosas como: «Vuestra madre no está pasando por una buena época. Hay que tener paciencia con ella». Marcos y Lucía, absorbidos por sus propias vidas, sus trabajos, sus familias, aceptaban su versión. Era más fácil que indagar, que enfrentarse a la dolorosa posibilidad de que su padre no fuera el hombre que ellos creían. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, juzgada por mis propios hijos. Un domingo, durante una de esas comidas tensas, intenté hablar con Lucía a solas en la cocina. «Tu padre ha cambiado, no es el mismo», le susurré, mientras ella secaba los platos. Ella me miró con una mezcla de pena y fastidio. «Mamá, papá trabaja mucho, está estresado. Quizás deberías buscarte un hobby, hacer algo por ti misma en lugar de preocuparte tanto por él». Sus palabras fueron como una bofetada. Me di cuenta de que estaba sola, completamente sola. El chantaje emocional se convirtió en su herramienta favorita. Lo usaba para conseguir cualquier cosa. Cuando mi tía Carmen murió y me dejó una pequeña herencia, unos 20.000 euros, yo quería usarlas para hacer un viaje, para ir a Italia, un sueño que había pospuesto durante décadas. Cuando se lo conté, Javier no se opuso directamente.
En lugar de eso, esperó unos días y luego, una noche, me dijo con voz grave que a Marcos le había surgido una oportunidad de negocio increíble, pero que necesitaba una pequeña inversión inicial para empezar. Son justo 20.000 euros, Elena. Piensa en el futuro de tu hijo. ¿Qué es más importante, un viaje o ayudar a tu propio hijo a labrarse un porvenir? Me hizo sentir egoísta, mezquina, por querer algo para mí. Por supuesto, le di el dinero a Marcos. Más tarde me enteré, por una indiscreción de mi nuera, que el supuesto negocio nunca existió. El dinero se había usado para pagar una deuda de juego de Carlos, una deuda que amenazaba con salpicar a la empresa. Javier había usado a nuestro hijo como peón en su partida, sacrificando mi sueño y mi dinero para proteger a su socio. El día que visité la tumba de mis padres, poco antes del viaje a la montaña, sentí una soledad que me calaba los huesos. El cementerio estaba silencioso, solo se oía el viento agitando las hojas de los cipreses. Me arrodillé sobre la hierba húmeda y pasé los dedos por la fría inscripción de la lápida. Les hablé en silencio. Les conté que había vendido su casa, que me sentía perdida, que el hombre con el que me había casado se había convertido en un extraño que dormía a mi lado. Esperaba sentir su consuelo, alguna señal, pero solo obtuve el silencio de la piedra. Lloré por primera vez en años. No fueron lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia conmigo misma, por haber permitido que todo llegara a ese punto, por haber renunciado a mi voz, a mis sueños, a mi propia identidad, pieza a pieza, hasta convertirme en un fantasma en mi propia vida. Esa tarde, al volver a casa, tomé una decisión. Hablaría con Javier. Le diría que quería el divorcio, que ya no podía más. Estaba aterrada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de mi antigua fuerza. Esa noche, antes de que pudiera reunir el valor para hablar, fue él quien tomó la iniciativa. Me encontró en el porche, mirando la oscuridad del jardín. Se sentó a mi lado y por primera vez en meses me cogió la mano. Su tacto era frío, pero el gesto me desarmó. «Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, Elena», dijo, con una voz suave y ensayada. «He estado muy absorbido por el trabajo, te he descuidado, lo siento». Y entonces me propuso el viaje a la montaña, como en los viejos tiempos, solo nosotros dos. Bueno, y Carlos, que tiene que ver unos terrenos por la zona, pero será un momento. Para que volvamos a conectar, para que respiremos aire puro. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma herida ansiaba escuchar. La esperanza es una mala hierba tenaz, difícil de arrancar. Mi resolución de pedir el divorcio se desvaneció, reemplazada por la tonta y desesperada ilusión de que quizás, solo quizás, aún quedaba algo por salvar. Asentí, aferrándome a esa última brizna de esperanza, sin saber que estaba aceptando caminar voluntariamente hacia mi propia ejecución. Los días posteriores a mi declaración en el hospital transcurrieron en una especie de limbo legal. Un abogado de oficio, un hombre joven y serio llamado David, se convirtió en mi único interlocutor con el mundo exterior. Me explicó los procedimientos, la abrumadora cantidad de pruebas que la policía estaba encontrando contra Javier y Carlos, los movimientos bancarios, los mensajes de texto donde hablaban de solucionar el problema, la póliza de seguro de vida contratada apenas 6 meses antes. Cada nueva prueba era un martillazo sobre los cimientos de mi vida pasada, demoliendo cualquier duda que pudiera albergar. No había sido un impulso, ni un error. Había sido un plan fríamente calculado. La parte más dura fue la visita al juzgado para la vista preliminar. Tuve que enfrentarme a ellos. Entré en la sala con las piernas temblando, apoyada en el brazo de David. Javier estaba sentado junto a su abogado, más delgado, con la mirada perdida. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un atisbo de algo, arrepentimiento, miedo, pero duró solo un segundo. Luego, la máscara de frialdad volvió a su sitio. Carlos, a su lado, ni siquiera me miró. En ese momento, en el silencio opresivo de la sala, supe que no había nada que perdonar. El juicio fue un circo mediático que intenté evitar a toda costa. Me encerré en el pequeño apartamento que alquilé con el dinero de la herencia de mi tía, el mismo que Javier había intentado robarme. Los periodistas acampaban fuera de mi puerta. Mi cara, con la cicatriz que me cruzaba la mejilla como un recordatorio permanente,
Estaba en todos los telediarios. Me convertí en la superviviente del acantilado. Odiaba esa etiqueta. Yo no me sentía una superviviente. Me sentía como una ciudad en ruinas después de un bombardeo. Mi testimonio fue el último día. Subí al estrado sintiendo 1000 miradas clavadas en mi espalda. David me había preparado, pero nada te prepara para revivir el peor momento de tu vida en público. Conté la historia una vez más. El susurro, el olor a sándalo, el empujón. Esta vez, mientras hablaba, miré directamente a Javier. Quería que escuchara cada palabra, que sintiera el peso de su traición en mi voz. No apartó la mirada. Simplemente escuchó, con el rostro impasible, como si estuviera oyendo la historia de un desconocido. Cuando el juez pronunció la sentencia, 22 años de prisión para cada uno por intento de asesinato con agravantes, no sentí euforia, no sentí alivio, sentí un vacío inmenso. La justicia humana había hecho su trabajo, pero no podía devolverme mis 40 años, no podía borrar la cicatriz de mi cara, ni la herida mucho más profunda de mi alma. Mis hijos no vinieron al juicio, me enviaron un mensaje de texto. Lo sentimos mucho, mamá, estamos contigo. Palabras vacías, escritas desde la distancia, desde la cobardía de no querer tomar partido. Se habían creído la versión de su padre durante tanto tiempo, que la verdad les resultaba demasiado monstruosa de asimilar. Comprendí que también los había perdido a ellos, no por la muerte, sino por la mentira. La familia que yo había construido con tanto esfuerzo se había desmoronado, convertida en un montón de escombros emocionales. La justicia legal era una cosa, pero la justicia emocional, la que realmente anhelaba, parecía inalcanzable. Una semana después de la sentencia, recibí permiso para ir a la casa a recoger mis cosas personales. La urbanización estaba silenciosa. El jardín, que yo había cuidado con tanto esmero, estaba descuidado, con las malas hierbas empezando a invadir mis rosales. La llave todavía encajaba en la cerradura. El interior de la casa olía a cerrado, a polvo y a abandono. Era un mausoleo. Cada objeto, cada mueble, era un fantasma de una vida que ya no existía. El sofá donde nos sentábamos a ver películas, la mesa de la cocina donde mis hijos habían hecho sus deberes, la marca en el marco de la puerta donde medían su altura cada año. Recorrí las habitaciones en silencio, sintiendo el peso de los recuerdos. No eran recuerdos felices, eran pruebas de una gran mentira. No me llevé casi nada. Un par de álbumes de fotos de cuando los niños eran pequeños, las cartas de mi madre y una pequeña caja de madera con mis joyas. El resto, los muebles, la vajilla, los libros, todo pertenecía a otra mujer, a una Elena que ya no existía. Mi último acto en esa casa fue en nuestro dormitorio. La cama estaba sin hacer, tal y como la habíamos dejado la mañana del viaje a la montaña. Sobre la mesilla de noche de Javier todavía estaba el libro que estaba leyendo, y junto a él, su alianza. Se la había quitado esa mañana, antes de salir. Un gesto que en su momento no entendí, pero que ahora cobraba un significado siniestro. Cogí la alianza. Su peso era insignificante en mi mano, pero simbólicamente era una carga inmensa. Caminé hasta el baño y, sin pensarlo 2 veces, la arrojé al inodoro. Tiré de la cadena. El sonido del agua tragándose ese círculo de oro fue extrañamente liberador. Fue un bautismo, una purga. La última conexión física con el hombre que había sido mi marido se había ido por el desagüe, hacia las cloacas, que era donde pertenecía. Miré mi propio reflejo en el espejo del baño. Vi a una mujer mayor, con una cicatriz y los ojos cansados, pero por primera vez me reconocí. Antes de salir de la casa por última vez, me detuve en el recibidor. Sobre la pequeña consola junto a la puerta había un cuenco de cerámica donde siempre dejábamos las llaves. Mi manojo de llaves estaba allí, junto a las suyas, las de la casa, las del coche, las del buzón, símbolos de un acceso, de una pertenencia, de una vida compartida. Cogí mi bolso, asegurándome de que llevaba lo poco que había decidido salvar. Luego miré mis llaves, las cogí y con un gesto deliberado las dejé dentro del cuenco, encima de las de él. Ya no las necesitaba. Ya no quería tener acceso a ese lugar, a esa vida. Cerré la puerta detrás de mí, sin echar la llave. El sonido del pestillo al encajar fue suave, casi imperceptible, pero para mí resonó como el portazo definitivo. Me alejé caminando, sin mirar atrás, sintiendo el sol de la tarde en mi cara, sabiendo que, aunque no tenía un hogar al que ir, por primera vez en 40 años, era libre. De acuerdo,
Aquí tienes el texto solicitado para el bloque Acto 3, Clímax emocional y revelación, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Una parte de mí, la que todavía anhelaba la paz del desconocimiento, me gritaba que la rompiera, que la quemara sin leerla, que la arrojara al olvido junto con la alianza de Javier. Sabía con una certeza visceral que las palabras contenidas en ese papel frágil tenían el poder de demoler las pocas ruinas que aún quedaban en pie de mi pasado. Pero otra parte de mí, una parte nueva y dura que había nacido en el hospital, necesitaba saber. Necesitaba la verdad completa, sin adornos, sin anestesia. La necesitaba como un cirujano necesita ver el alcance total del tumor antes de poder extirparlo. Respiré hondo. El aire se sentía espeso, difícil de tragar. Desdoblé el papel con un cuidado reverencial, como si fuera un texto sagrado o una sentencia de muerte. Y en cierto modo, era ambas cosas. La fecha en la esquina superior derecha me heló la sangre. 14 de septiembre de 1979, 2 días antes de nuestra boda. La carta empezaba sin rodeos, con la misma frialdad pragmática que caracterizaba a Adela. Querido hijo, leía, espero que esta carta te encuentre sereno en tu decisión. Sé que tu corazón aún alberga dudas, pero has hecho la elección correcta, la elección inteligente. La palabra inteligente resonó en mi cabeza como un gong fúnebre. No la elección feliz, ni la elección del amor, la inteligente. Proseguía describiéndome no como a una futura nuera, sino como a un activo. Elena es una buena chica, de buena familia. Es sencilla, trabajadora y, lo más importante, es una mujer maleable. No te dará los problemas que te habría dado la otra. No tiene grandes ambiciones más allá de formar un hogar, lo que te permitirá a ti centrarte en lo verdaderamente importante. Tu carrera, construir un patrimonio. Cada palabra era un clavo que se hundía en la madera podrida de mis recuerdos, fijando una nueva y monstruosa perspectiva a toda mi vida. No me habían elegido, me habían seleccionado, como se selecciona un mueble útil o un animal de tiro dócil. Y entonces llegó el párrafo final, la estocada que atravesó 40 años de historia y me desangró el alma. El amor es un lujo que los hombres como nosotros no siempre podemos permitirnos, Javier. Es un sentimiento volátil, poco práctico. Lo que necesitas es estabilidad, un pilar, alguien que cuide de tu casa y de tus hijos sin cuestionar tus decisiones. Esta chica, Elena, te servirá bien. Con el tiempo aprenderás a quererla, o al menos a apreciar la paz que te proporciona. Olvida a la otra. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de la madurez que has demostrado al elegir tu futuro por encima de tus sentimientos. Te servirá bien. Esas 3 palabras se repitieron en mi mente, una y otra vez, un eco infinito en el vacío que se acababa de abrir en mi pecho. Servir, no amar, servir. Mi vida entera, mis sacrificios, mis renuncias, mi amor incondicional, todo había sido en respuesta a un contrato de servicios que yo ni siquiera sabía que había firmado. Fui una empleada, no una esposa, una función, no una persona. El aire abandonó mis pulmones de golpe, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La carta se deslizó de mis dedos, flotando hasta el suelo como una hoja muerta. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. La habitación empezó a inclinarse, las paredes se ondulaban como si estuvieran hechas de tela. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Un sudor frío me empapó la nuca y la frente. Sentí la misma náusea, el mismo vértigo que sentía en el borde del acantilado, pero esta caída era infinitamente más profunda, más oscura. Esta caída no era del cuerpo, era del alma. Me derrumbé en el suelo, sin fuerzas, el frío de las baldosas traspasando mi ropa. Me abracé las rodillas, haciéndome un ovillo, intentando contener la implosión que sentía por dentro. No podía gritar,
No podía llorar. El dolor era tan absoluto, tan total, que paralizaba cualquier reacción. Era el silencio del epicentro de una explosión, el silencio de la aniquilación total. Mi mente se convirtió en una sala de proyecciones del horror. Vi nuestro primer beso, ahora manchado por el cálculo. Vi su proposición de matrimonio, no como un acto de amor, sino como la firma de un acuerdo comercial. Vi el nacimiento de Marcos, de Lucía, y me pregunté si para él solo fueron herederos, la continuación de un linaje, parte del plan de estabilidad. Cada te quiero que me susurró en la oscuridad de nuestro dormitorio se convirtió en una mentira ponzoñosa. Cada gesto de aparente cariño, una actuación. Mi vida no había sido una tragedia que culminó en un intento de asesinato. Había sido una farsa desde el primer acto. Él no me había amado para luego dejar de hacerlo. Nunca lo había hecho. Nunca. El hombre del que me enamoré no existió jamás. Fue una construcción, un personaje que interpretó a la perfección durante 4 décadas, y yo fui su público cautivo, aplaudiendo cada una de sus mentiras porque necesitaba desesperadamente creer que eran verdad. Me arrastré hasta la ventana y apoyé la frente en el cristal frío. Afuera, la vida seguía. Un niño reía en el patio. Una vecina tendía sábanas blancas que ondeaban como banderas de rendición. Vi mi propio reflejo en el cristal oscurecido por el atardecer, el rostro de una extraña, una mujer de 65 años, cuya historia personal acababa de ser borrada, reescrita como una nota a pie de página en la biografía de otro. La soledad que sentí en ese momento fue tan vasta, tan absoluta, que parecía tener una presencia física en la habitación, un dolor que te aísla del resto de la humanidad. Si esta verdad que te estoy contando, esta aniquilación de una vida, ha tocado algo dentro de ti, si ha resonado en alguna herida tuya, deja un like ahora. Ese simple gesto es un puente en la oscuridad, una señal de que este dolor, aunque se sienta único, no ha sido vivido en completa soledad. Las horas se disolvieron en esa penumbra junto a la ventana. El cielo pasó del añil al negro tinta, salpicado de estrellas indiferentes. No me moví. El temblor de mi cuerpo cesó, dando paso a una quietud de piedra. El shock inicial se había transformado en un vacío gélido, una ausencia total de sentimiento. Recordé la carta que Javier me escribió desde la cárcel, la que quemé sin leer. La premisa mencionaba una sola línea: perdóname. Ahora entendía. No pedía perdón por intentar matarme. Pedía perdón por haber sido descubierto, por el fracaso del plan. El plan original, el de su madre, había funcionado a la perfección durante 40 años. Yo le había servido bien. Le di un hogar, hijos, una apariencia de respetabilidad. Fui el mejor negocio de su vida. Mi muerte solo era la liquidación final del activo, el cobro de la última póliza. La lógica era impecable, empresarial y monstruosa. Fue el pensamiento de ser un activo lo que finalmente encendió la chispa. Una ira fría, lenta, empezó a subir desde el fondo de mi estómago. No era una ira caliente y destructiva, sino una furia lúcida, afilada como un bisturí. Me puse en pie. Mis piernas estaban entumecidas, pero firmes. Caminé por el apartamento a oscuras, mis pasos resonando en el silencio. Ya no era la víctima de un marido cruel. Era la superviviente de una conspiración familiar que había durado toda mi vida adulta. Me habían visto como un objeto, un medio para un fin. Me habían subestimado de una forma tan profunda, tan insultante, que resultaba casi absurdo. Vieron docilidad y la llamaron debilidad. Vieron mi capacidad de amar y la llamaron ingenuidad. Vieron mi silencio y la llamaron sumisión. No vieron la resiliencia que se forjaba en cada sacrificio, la fuerza que crecía en cada decepción silenciosa. Me acerqué a la mesa y recogí la carta de Adela. El papel se sentía ahora contaminado, un artefacto de mi propia esclavitud. Lo sostuve frente a mis ojos y lo leí una vez más, pero esta vez las palabras no tenían poder sobre mí. Ya no me definían,
eran el testimonio de su bajeza, no de mi falta de valor. Fui a la cocina, abrí un cajón y saqué una caja de cerillas. El sonido de la cerilla al raspar la caja fue un acto de desafío, una pequeña detonación en la quietud de mi apartamento y de mi vida. La llama anaranjada danzó ante mis ojos, pequeña pero tenaz, una fuente de luz y de destrucción. Durante 40 años había buscado el calor en un hombre que era un témpano de hielo. Había mendigado amor, aprobación, un simple reconocimiento. Había intentado construir un hogar sobre unos cimientos de arena. Se acabó. Ya no pedía nada, ya no esperaba nada. Mi dignidad no era algo que él pudiera darme o quitarme. Siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de servicio y abnegación. Llevé la carta y la cerilla encendida al pequeño fregadero de acero inoxidable. No había prisa, no había rabia, solo una calma absoluta, una certeza inquebrantable. Acerqué la llama al borde del papel amarillento. La esquina se ennegreció, se curvó sobre sí misma y luego prendió, devorando la caligrafía puntiaguda de Adela, convirtiendo sus crueles palabras en un humo gris que se elevaba hacia el techo. Observé cómo el fuego consumía la palabra inteligente, la palabra maleable, la frase «te servirá bien». Observé cómo se convertían en nada, en cenizas negras y frágiles que se deshacían al menor soplo. No estaba destruyendo el pasado, estaba liberándome de él, estaba quemando el contrato, estaba declarando mi propia emancipación, con 40 años de retraso, pero con la fuerza de una verdad finalmente revelada. No era un final, era un prólogo. Cuando la última brasa se extinguió, abrí el grifo. El agua arrastró las cenizas por el desagüe, limpiando la superficie metálica hasta no dejar rastro. Cerré el grifo, y el silencio que regresó a la cocina era diferente. Ya no era un silencio de soledad o de dolor, era un silencio de paz, una paz conquistada a un precio terrible, pero una paz real, sólida, que me pertenecía por completo. Me miré las manos, vacías sobre el fregadero. No temblaban. Por primera vez en lo que pareció una vida entera, sentí que el control estaba ahí, en esas manos. El frío de mi alma no había desaparecido, pero ahora lo sentía de otra manera. Era el frío del acero templado, el frío de la calma después de la tormenta. Una mujer con una cicatriz en la cara y la verdad grabada en los huesos. Una mujer que había caído al abismo y había aprendido no a volar, sino a escalar de vuelta, con las uñas rotas y el espíritu intacto. No buscaba la felicidad. Esa palabra me parecía ahora demasiado grandilocuente, demasiado frívola. Buscaba algo más real, más profundo. Buscaba la serenidad. Y en el silencio de esa noche, rodeada por el murmullo de una ciudad que nunca dormía, empecé a encontrarla. La reconstrucción, mi reconstrucción, había comenzado. De acuerdo. Aquí tienes el texto solicitado para el bloque Ato 4, Justicia y Resolución, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Mi apartamento dejó de ser un refugio para convertirse en un centro de operaciones. La revelación de la carta de Adela no me hundió, al contrario, me proporcionó un suelo firme sobre el que ponerme en pie. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no era el dolor confuso de la víctima, sino la ira clara y fría de quien comprende la totalidad del mapa. Pasé días en silencio, no un silencio de derrota, sino de estrategia. Releía mentalmente las palabras de Adela, maleable, te servirá bien, y en lugar de sentirme rota, sentía como cada una de esas palabras se convertía en una pieza de armadura. El frío perenne de mi alma no se había ido, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era el hielo frágil del miedo, sino el acero templado de la resolución. Comprendí que la justicia de los tribunales era solo una parte de la ecuación. Condenaron al hombre que me empujó,
Pero la arquitecta del engaño, la mujer que había redactado el contrato de mi vida sin mi consentimiento, seguía impune en su mundo de sombras y silencios. Y supe, con una certeza que no admitía réplica, que mi reconstrucción no estaría completa hasta que me enfrentara a ella. El teléfono sonó una tarde de martes, un sonido estridente que rasgó la paz de mi nuevo silencio. Era Lucía. Su voz al otro lado era un hilo tembloroso, cargado de una culpa que llegaba con 40 años de retraso. Me habló de su padre, de lo perdido que sonaba en las breves llamadas que le permitían desde la prisión, de cómo no paraba de preguntar por mí. Intentó construir un puente con palabras torpes sobre el perdón y la familia. La escuché sin interrumpir, sintiendo el peso de cada una de sus pausas. Cuando terminó, el silencio se alargó. No sentí rabia hacia ella, solo una profunda y agotada lástima. «Lucía», le dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma. «Tu padre no me perdió en esa montaña. Me perdió mucho antes, cada vez que eligió el silencio, cada vez que priorizó su comodidad sobre mi verdad. Y vosotros me perdisteis cada vez que eligisteis creer en su versión porque era más fácil que mirar de frente la fealdad de la vuestra. Os quiero, sois mis hijos, pero la Elena que conocisteis, la que aguantaba y callaba, murió en ese acantilado. Si queréis conocer a la que sobrevivió, tendréis que aprender a escuchar su voz». Colgué el teléfono con suavidad. Mis manos no temblaban. Había trazado una frontera, no por odio, sino por amor propio. 2 días después llegó una carta. El sobre era de un papel grueso y caro, color crema. La caligrafía, la misma de la nota que encontré en el álbum de bodas. Elegante, puntiaguda, arrogante. Era de Adela. Mi primer impulso fue quemarla sin abrirla, igual que hice con la de Javier. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de tener todas las piezas del puzzle, fue más fuerte. La abrí con un abrecartas, con la precisión de un cirujano. No era una disculpa, era un manifiesto. En 2 páginas, Adela justificaba sus acciones como un acto de protección hacia su hijo, describiéndolo como un hombre brillante pero débil de corazón, fácilmente influenciable por pasiones inconvenientes. Me describía a mí como la elección lógica, la que debía haber garantizado la estabilidad y que al final me había convertido en un problema imprevisto. La carta destilaba un desprecio tan puro, tan absoluto, que resultaba casi fascinante. No se arrepentía del engaño, se lamentaba de que yo no hubiera sabido cumplir su función hasta el final, en silencio. La leí 2 veces, y en lugar de sentirme herida, sentí una extraña liberación. Me había entregado el arma definitiva, la prueba irrefutable de su propia monstruosidad. Decidí ir a verla esa misma tarde. No fue un impulso, fue una conclusión lógica. Para cerrar un círculo, tienes que volver al punto de partida. Me vestí con sencillez, unos pantalones oscuros y una blusa blanca. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó la mujer que vi. Las arrugas contaban mi historia, la cicatriz era un testimonio de mi fuerza, y mis ojos ya no reflejaban el miedo, sino una calma inquebrantable. Adela vivía en una residencia de lujo a las afueras, un lugar donde los ricos iban a morir con vistas a un campo de golf. El trayecto en taxi fue un viaje a través de mis propios recuerdos, viendo pasar los barrios donde había vivido, los parques donde había llevado a mis hijos. No sentí nostalgia. Sentí la distancia de una historiadora que observa un pasado que ya no le pertenece. Al llegar, el aire olía a una mezcla de ambientador de lavanda y a la decadencia inevitable del cuerpo humano. Caminé por los pasillos silenciosos, mis pasos firmes sobre el mármol pulido. No iba a buscar una disculpa ni a exigir un arrepentimiento. Iba a mostrarle el resultado final de su elección inteligente. La encontré en un pequeño salón privado, sentada en un sillón de orejas con un libro sobre el regazo que no estaba leyendo. A sus 89 años, la fragilidad física era evidente, pero sus ojos, al posarse en mí, conservaban la misma agudeza gélida de siempre. No mostró sorpresa, como si me hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», dijo, su voz como el crujido de hojas secas. «Siempre has sido predecible, Elena». Me senté frente a ella, sin que me invitara, y coloqué su carta sobre la mesita que nos separaba. El silencio se instaló entre nosotras, denso y cargado. Ella lo rompió, por supuesto. Empezó a hablar de la familia, del legado, del deber, de cómo había sacrificado sus propios sentimientos por el bien de su hijo, de su estirpe.
Hablaba de Javier no como un hombre adulto responsable de sus actos, sino como un tesoro frágil que ella tenía que proteger del mundo y de sí mismo. En su retorcida narrativa, yo era la villana, la pieza defectuosa que había hecho que toda su perfecta maquinaria se viniera abajo. Escuché su monólogo sin parpadear, dejando que se enredara en sus propias mentiras, en su propia y patética justificación. Cuando terminó, el silencio volvió a caer. Esperaba una respuesta, una discusión, lágrimas. No le di nada de eso. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos tranquilas sobre mis rodillas. Has venido a decirme que todo lo que hiciste fue por amor a tu hijo, Adela. Empecé. Mi voz era baja, pero llenaba la pequeña habitación. Y yo he venido a contarte en qué se ha traducido ese amor. Tu hijo, el hombre brillante cuyo futuro protegías, pasará los próximos 22 años en una celda de 2 por 3 metros. Su nombre es sinónimo de vergüenza. Sus hijos, tus nietos, apenas pueden mirarle a la cara. La empresa que tanto te esforzaste en construir está en liquidación. Y yo hice una pausa, asegurándome de que me miraba directamente a los ojos. La mujer sencilla y maleable que elegiste para que le sirviera, soy libre. Soy más libre de lo que tú o él seréis jamás. Tu plan no fue inteligente, Adela. Fue un fracaso catastrófico. Y dije, señalando el lujo estéril que nos rodeaba, es el palacio que has construido sobre las ruinas de la vida de tu propio hijo. Disfrútalo. Por primera vez en los 45 años que la conocía, vi una fisura en su máscara de control, una milésima de segundo de puro y absoluto horror en sus ojos, al comprender la verdad desnuda de mis palabras. No la verdad de su maldad, sino la de su fracaso. Ese fue mi momento de justicia. No necesitaba sus disculpas. Su derrota era mi vindicación. Me levanté, sintiendo que un peso invisible se desprendía de mis hombros. Antes de girarme para irme, cogí la carta que me había enviado y la rompí en 2, y luego en 4, y dejé caer los pedazos sobre su regazo, encima del libro que no leía. «Quédate con tus mentiras, Adela», le dije, ya desde la puerta. «Son la única herencia que te queda». Salí de la habitación sin mirar atrás, sin esperar una respuesta. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la salida, el olor a lavanda y decadencia ya no me oprimía. Era el olor de una tumba en la que yo, por fin, había enterrado mi pasado y a todos sus fantasmas. No volví a mi apartamento. En la puerta de la residencia, en lugar de llamar a un taxi que me llevara de vuelta a la ciudad, caminé hasta la parada de autobús. Subí al primero que pasó, sin mirar el destino. Necesitaba movimiento, sentir el mundo pasar a través de la ventanilla, confirmar que mi vida no estaba estancada en ese salón con olor a muerte. El autobús se adentró en carreteras secundarias, dejando atrás el asfalto y la prisa. Observé los campos, los pequeños pueblos, las vidas anónimas que transcurrían ajenas a mi drama. Y en ese traqueteo monótono sentí una paz que nunca antes había conocido. No era felicidad, era algo más profundo, más real. Era la serenidad de haber puesto la última piedra en su sitio. La serenidad de saber que a pesar de todo el dolor, de toda la mentira, mi espíritu había sobrevivido intacto. La justicia emocional no era un acto público, era esa conversación silenciosa conmigo misma, la aceptación de que mi valor nunca había dependido de su aprobación o de su amor. El autobús se detuvo en la plaza de un pueblo pequeño, el final de la línea. Me bajé sin saber dónde estaba. El aire era limpio y olía a tierra húmeda y a pan recién hecho. Reconocí el campanario de la iglesia. Sin darme cuenta, el destino, o quizás mi propio subconsciente, me había traído de vuelta al pueblo de mis padres, el lugar donde todo había empezado, antes de Javier, antes de Adela. Caminé por las calles empedradas, cada esquina un recuerdo de mi infancia, una versión de mí misma que había olvidado por completo. Llegué a la parcela donde una vez estuvo nuestra casa, la que vendí para salvar su empresa. Ahora había un pequeño parque, con un par de columpios y un banco de madera. Me senté en ese banco, bajo la sombra de un tilo que seguramente mi padre había plantado. No sentí pena por la casa perdida. Sentí que había vuelto a casa, a mi verdadero hogar, que no era un edificio, sino un sentimiento de pertenencia a mí misma. El sol empezaba a bajar,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un espectáculo de una belleza serena y abrumadora. Un grupo de niños jugaba en los columpios, sus risas llenando el aire. Por primera vez en décadas, no me sentí como la esposa de alguien o la madre de alguien. Era simplemente Elena, una mujer de 65 años sentada en un banco en el pueblo donde nació, con una cicatriz en la cara y un futuro en blanco por delante. Saqué mi teléfono y miré una foto de mis nietos que Lucía me había enviado hacía semanas. Sonreí. Quizás, con el tiempo, podría construir un nuevo puente con ellos, uno basado en la verdad y el respeto. Pero eso sería mañana. En ese momento, en ese atardecer, lo único que importaba era el presente. Sentí el calor de los últimos rayos de sol en mi rostro, un calor suave y real que parecía nacer desde dentro. El frío, por fin, se había ido, y supe, con una certeza absoluta, que estaba lista para empezar a escribir el resto de mi historia.
Luego, un día, Marcos apareció en mi puerta, sin avisar. No traía excusas, solo una maceta con un pequeño olivo y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Nos sentamos en el balcón durante horas, casi sin hablar. A veces, el silencio puede ser un puente. Con Lucía es más difícil, las palabras aún se interponen. Pero estamos aprendiendo a relacionarnos desde un nuevo lugar, uno basado en la honestidad brutal de lo que ocurrió. Les he dejado claro que mi amor por ellos es incondicional, pero mi presencia en sus vidas ya no lo es. Mi tiempo y mi paz son ahora bienes preciosos que administro con cuidado. Ellos deben aprender a respetar a la mujer que soy ahora, no a la sombra que fui. Quizás tu montaña no fue un acantilado real. Quizás tu traición no vino con un empujón, sino con un silencio helado que se instaló en tu cama. Quizás tu negocio fue una mentira susurrada durante años, una infidelidad emocional, o la lenta erosión de tu autoestima a manos de alguien que juró cuidarte. La forma no importa, el fondo es el mismo, el momento en que te das cuenta de que la persona en la que más confiabas es una extraña. Si mi historia ha resonado en algún rincón de tu alma, es porque el dolor de la traición es un lenguaje universal, pero también lo es la resiliencia, la increíble, terca y milagrosa capacidad del espíritu humano para sobrevivir, para sanar y para volver a encontrar la luz, incluso después de la noche más oscura. No estás sola, no estás solo. Tu historia de supervivencia merece ser contada, aunque solo sea a ti mismo. Ahora, cuéntame, ¿de qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber a dónde ha llegado esta historia. Durante 40 años, mi mundo fue tan pequeño como las 4 paredes de una casa llena de secretos. Hoy, saber que mi voz cruza fronteras y océanos, que conecta con otras almas, es la prueba de que la libertad es real. Si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces, una historia es un salvavidas que le lanzamos a un náufrago que ni siquiera sabíamos que se estaba ahogando. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, el susurro de esperanza que alguien necesita para dar ese primer paso hacia su propia orilla. No subestimes el poder de un simple gesto. Cada vez que compartes una historia de resiliencia, enciendes una pequeña luz en el mundo. La historia de mi vida con Javier fue un negocio basado en la codicia, un castillo de naipes construido sobre una póliza de seguros. Creían que el dinero era el motor del mundo, el poder definitivo. Qué equivocados estaban. El amor, el verdadero, el que se cuida, el que respeta y, sobre todo, el amor propio, es la única energía que puede reconstruir un mundo en ruinas. Es el único tesoro que no se puede comprar, vender ni asegurar. Es la única riqueza que cuanto más das, más crece dentro de ti. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Y si queréis seguir escuchando voces que se negaron a ser silenciadas, suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Aquí me despido, desde este atardecer en calma. El futuro ya no me asusta. Es una página en blanco, y por primera vez en mi vida la pluma está firmemente en mi mano. No sé qué escribiré. Quizás una historia tranquila, llena de pequeños placeres, el olor de mis tomates creciendo en el balcón, el calor de una nueva amistad, el silencio elegido de una tarde de lectura. Ya no busco grandes pasiones ni promesas eternas. Busco la autenticidad, busco la paz. Y aquí, sentada en el pueblo donde una niña llamada Elena soñaba sin saber que la vida le preparaba la más dura de las batallas, puedo decir que por fin la he encontrado. No es un final feliz de cuento de hadas, es algo mucho mejor. Es un comienzo real, y es mío, completamente mío.